La voz de los protagonistas. En Contextos. Y es el contexto de la historia lagunera el que tenemos a continuación con nuestro amigo y colaborador cercano, Carlos Castañón. ¿Cómo estás, Carlos? Muy Bienvenido. bien, me gusta tu sonrisa. Muy pues bien. Es que me da gusto porque llegamos así como a un remanso de paz. bueno, no ni tanto por el tema, pero vale la pena. La verdad es que yo le pensé en hablar de este tema porque ya hemos hablado en otras ocasiones. Es un tema duro, difícil. Además, tú eres experto en el tema. Gracias, Marcela, pero también pienso que es importante hablar porque la historia nos advierte sobre problemas o sobre cosas que suceden en el presente. Es decir, nos manda unas señales y si no vemos las señales, mal por nosotros. En los últimos, sobre todo en el último año, se ha despertado con mucha fuerza el racismo, el desprecio hacia ciertos grupos de personas, incluyendo mexicanos, por ejemplo, o centroamericanos, ¿no? Por parte, lo hemos visto, de un mandatario vecino, y esto hasta se asienta como algo normal, aunque ha sido condenado por otros mandatarios, se asienta como normal. Y sin embargo, esto nos recuerda cosas que han sucedido en la historia bastante negativas. Y aquí en nuestro Torreón, en nuestra historia revisándola, conocemos estos problemas acerca del rechazo a los migrantes, el racismo hacia las personas que vienen de otra nacionalidad, que practican otra religión, la intolerancia, y esto cobró pues vida de la peor forma hace 107 años, el 15 de mayo de 1911, justamente, aunque hoy estamos a 16, debo de comentar que aquel 15 de mayo llovió en la madrugada. Las calles de Torreón no estaban pavimentadas en aquella época y había un lodazal y un charquerío. Pero en ese momento lo que estaba por suceder era algo espantoso realmente, algo que no alcanzan las palabras a describir, ni el odio ni la sevicia con la que se tomó la ciudad de Torreón y lo que después sucedió. Ustedes se acordarán que pues México vivía gobernado por un Porfirio Díaz, que había pues durado prácticamente 30 años en el poder, y la toma de Torreón en 1911, en mayo, junto con la toma de Ciudad Juárez, provocan la caída de Porfirio Díaz. Él va a renunciar al poder. Entonces, en ese contexto, pues en Torreón, los maderistas toman un contingente de aproximadamente 2,000 personas que vienen, algunos de Matamoros, otros de Gómez Palacio, de Lerdo, vienen abriendo cárceles, vienen tomando las ciudades. Al ver la magnitud de este contingente de aproximadamente 2,000 personas, el jefe de la plaza, Emilio Lorejo, decide abandonarla en la madrugada. Dice, pues nosotros tenemos aquí 600 soldados para defender la plaza de Torreón, lo que hacemos es mejor abandonarla. Y se van, se pelan, entonces la ciudad queda completamente desprotegida y los maderistas prácticamente, paradójicamente, toman la ciudad de Torreón casi sin ningún tiro. Y digo casi porque cuando finalmente arriban alrededor de las 5 de la mañana a Torreón, empiezan a abrir cantinas, a abrir la cárcel, a saquear negocios, y en el ambiente había algo muy peligroso que se venía cultivando de unos años para atrás: el racismo, la intolerancia, el desprecio hacia los migrantes chinos que habían venido a México a trabajar y que algunos buscaban el sueño norteamericano en California, pero al ser rechazados pues llegaban a México. Otros llegaban directamente a México, en buena medida alentados por el tratado de navegación, comercio y amistad con China, que el mismo Porfirio Díaz había firmado con el gobierno chino. Entonces aquí había una colonia muy próspera de aproximadamente 600 ciudadanos chinos, que tengo que decirlo con todas sus letras, chinos laguneros, porque aquí vivían, aquí se casaron, aquí tuvieron sus hijos, y si ustedes no creen esto, pues vean a sus vecinos, a sus compañeros de escuela, los apellidos que tienen, y van a ver los Wong, los Li y cuanto apellido de origen chino. ¿Qué sucede en ese momento? La ciudad, al estar desprotegida, al estar tomada por este contingente, empiezan a saquear las tiendas. Y en el ánimo anárquico se van específicamente contra la colonia china. Ya había una campaña anteriormente
Es decir, se decía que los chinos le quitaban el trabajo a los mexicanos, lo cual es falso. Curiosamente hoy se dice que los mexicanos le quitan el trabajo a los norteamericanos, pero en realidad les hacemos un favor. ¿Quién enarbolaba esa campaña? Esa campaña era nacional e internacional. En Estados Unidos se decía esto, en México también. El Porfiriato consideraba, el mismo gabinete de los mentados científicos consideraban que había personas de primera y de segunda, razas de primera y de segunda. Ellos le apostaron porque vinieran blancos, güeros de Francia, de Estados Unidos, de Alemania, y llegaron chinos, llegaron árabes, llegaron japoneses, llegaron muchos españoles. Entonces, a los ojos de ese gabinete racista, que era lo normal en aquella época, entre comillas normal, pues consideraban que los chinos eran de segunda categoría. Eran pues una raza inferior, chaparritos, amarillos, con ojos rasgados, con un idioma raro, que ellos están de manera muy discreta nada más entre ellos. Es decir, eran los otros más otros, por decirlo de esa manera. Y en ese ambiente pues eran muy identificables en Torreón. Y dado de esta campaña previa que ya había, pues al encenderse la pólvora de la revolución, se van contra esta minoría pacífica de migrantes que trabajaba aquí en pequeños comercios de abarrotes, restaurantes, lavanderías, hortalizas, y había que decirlo también, había un grupo de chinos ricos que tenían el banco chino en la esquina de la Valdés Carrillo y Avenida Juárez, aquí a la vuelta de donde estamos, y todavía ese edificio primoroso se sostiene y es parte del Museo Arocena. Vayan y visítenlo con la consabida advertencia de la densidad que carga ese lugar. Bueno, entonces al tomar Torreón empiezan el saqueo de manera sistemática y se van contra los comercios de los chinos, no solamente contra ellos, pero principalmente, y empiezan a asesinarlos. Empiezan a matarlos de una manera que yo no voy a describir por respeto a las víctimas, aunque esto haya sucedido ya hace 107 años. Y al final el recuento fue 303 chinos laguneros asesinados. Algún escritor, un gran escritor, dijo de esto, lo escribió como un pequeño genocidio que habíamos tenido aquí en México. Y en efecto, porque pues eran ya parte de nosotros, de nuestra sociedad. Y sin embargo, en algún momento pues decidieron borrarlos, aniquilarlos, y aquello fue la hecatombe. Aproximadamente a las 11 de la mañana se restableció el orden de una manera brutal, es decir, Emilio Madero, ya cuando se enteró de todo esto, llega Emilio Madero, el hermano de Francisco I. Madero, que Francisco I. Madero estaba en Juárez. Por supuesto no estaba aquí Villa estaba en Ciudad Juárez junto con Madero. Se ha achacado una leyenda negra acerca de que Villa mató a los chinos. Esto es falso, al menos en 1911 no. Y lo que va a haber de consecuencia es que va a mandar una carga de caballería a sablazos, van a calmar a la multitud, se restablece la paz. Hay varios héroes extranjeros y también laguneros que acogieron a chinos en sus casas, en sus sótanos, los guardaron. Hay una casa preciosa en la esquina de la Colón y Juárez donde con mucha valentía en el sótano escondieron a chinos, y así en otras casas de Torreón. Algunos incluso laguneros perdieron la vida por defender a los chinos. Entonces esto fue realmente algo brutal. Pero yo quise traer, a pesar de que al principio tenía mis dudas, quise traer este tema porque, bueno, ayer fue el aniversario 15 de mayo, no solamente Día del Maestro, sino también de esta fecha tristemente célebre en la historia de México, no nada más de Torreón. Y la otra es porque la historia nos advierte que también en el presente hay estos riesgos, estos peligros, de que no estamos exentos como sociedad, de que nos vayamos contra otras minorías. Pasó en San Fernando, Tamaulipas, pasa en Estados Unidos cotidianamente, y pasa de los mexicanos hacia los migrantes centroamericanos que van rumbo a Estados Unidos. Entonces, hace 107 años le tocó a los chinos, pero el día de hoy le toca a otras minorías. Carlos, entonces quiere decir que mermaron
prácticamente a la mitad de la colonia china, porque comentabas al inicio de tu participación que la colonia china eran aproximadamente 600 personas, mataron a 303, entonces más de la mitad quedó extinguida. Fue brutal, por cierto, se tuvo que abrir una fosa común allá por el rumbo de Torreón Jardín. Así es que si por ahí han sentido algo, no les extrañe, por la Plaza de la Tortuga. Otra fosa común la tuvieron que abrir en un costado del Panteón, en una esquina, donde por cierto tendríamos que llevar ahí una placa que honre la memoria de esas como 103 personas que se enterraron ahí. Así es que esta es una de las páginas pues negras, terribles. Nada más les quiero leer rápidamente lo que comentó un periodista de la época que vivía en Torreón y que escribió a los pocos días la crónica. Dice: las calles de Torreón a las 3 de la tarde estaban cubiertas de cadáveres. La consternación en que quedó la ciudad es indescriptible. No hay palabras con que expresarla. Esto lo escribió Delfino Ríos el 16 de julio de 1911. Estaban los cadáveres apilados. Tenemos algunas fotografías que hay, por ahí les puedo enviar. Luego esto lo escribe un gran escritor, Francisco L. Urquizo, en su novela Tropa Vieja, y dice: hay ahorita en Torreón más chinos muertos que soldados federales. En mi vida hubiera yo podido pensar en tanto horror. Y esa es precisamente la página que nos advierte que en el presente tenemos estos riesgos. Sí. Bueno, pues Carlos, qué bueno que hacemos este memorial y este recordatorio de lo que sucedió en algún momento en nuestra comarca lagunera, y por supuesto con la pena y con la consigna de no repetir estas barbaries. Por supuesto, gracias Marcela. Muchas qué gracias. Estar con ustedes. Carlos, te piden que si puedes hablar de la historia del Cristo del Cerro de las Noas, por favor. ¿Qué les parece si hablamos la semana que entra? Pues muy bien. Será en 15 días. Pues aquí te... No, en 15 días mejor. Aquí te de los dos, ¿verdad? De los dos, el actual y el que estaba antes. Exacto, había uno más pequeñito. Sí, claro. Muy bien, pues entonces estaremos esperando por ello. Muchísimas gracias, Carlos.